Bien, os voy a silenciar a todos, ¿vale? Muy bien. Silenciar a todos. Bien, buenas tardes, como decía. Bueno, y empezar agradeciendo a FEAPEN la organización de esta jornada y de esta serie de charlas online. Y bueno, y contar con mi humilde persona por segunda vez, ¿no? Para mí es un placer colaborar con FEAPEN. A muchos ya conozco, os conozco, a otros no. Básicamente mi presencia aquí se debe al cariño mutuo. Fui oficial de notaría desde el año 2003 hasta el 2011. Tuve 8 años trabajando en notaría y a partir del 2011 pues me dedico a la vocación que he tenido siempre, que fue trabajar en la universidad. Y quiero decir brevemente que a mí la notaría fue donde más he aprendido, donde cogí mi pasión por el derecho de sucesiones, y muchas veces pienso que todavía sigo viviendo de lo que aprendí en la notaría, ¿no? También confieso que he perdido esa capacidad de reacción que tienen los que trabajan en notaría, que estáis diariamente solventando problemas, pues ya al llevar ya unos años fuera de la notaría, bueno, aunque voy a la notaría ahora también, pero muchas veces a firmar cosas de amigos, clientes o compromisos, pues he perdido un poco esos reflejos. Por lo tanto, vaya desde aquí mi agradecimiento a FAPEN, de la que sigo siendo miembro, y a todos los que la formáis. Bien, voy a hacer una serie de precisiones, plantear confesiones, incluso voy a confesarme un poco y también voy a plantear dudas. Si os parece bien, como creo que es un tema muy complicado, esto está mal que lo diga yo, es un tema complicado en lo que yo soy a lo mejor una persona que lleva unos años estudiando la materia, pero que queda mucha tela por cortar, y a mí cada vez mientras más la estudio, llevo ahora unos días trabajando en ella, repasando, y cada vez me surgen más dudas, ¿no? Entonces, si os parece bien, como tenga que estar concentrado en lo que tengo que decir y mirando el chat, va a ser complicado. Entonces, no sé si dejar las dudas para el final o cuando acabe un tema, abro micrófono o el que quiera participar y lo hable, que las dudas se hablen más que plantearlas por escrito, si os parece bien. Bien, os decía que hoy iba a empezar haciendo confesiones. Confesiones. El artículo 831 es un artículo en el que yo en los 5 años de carrera nunca miré, en los años que trabajé en notaría nunca miré, y en el 2015, como consecuencia de que asistí a un congreso, pues digo, mira, la mejor forma de aproximarse a una institución, a una figura, es meterse en el toro. Entonces presenté una comunicación sobre el estudio del artículo 831. La verdad es que los resultados de lo que estudié en ese momento no me gustó mucho y dejé el tema un poco aparcado. Lo presenté en la comunicación, pero es un tema que me planteaba muchas dudas, y básicamente en la comunicación que presenté en el Congreso lo que me limité es a plantear dudas, interrogantes y defectos y problemas que plantea la figura. Después me animaron un compañero a que profundizara en el tema y, como decía antes hablando con Miguel Ángel, soy un friki del derecho de sucesiones. Yo digo que soy un friki del derecho de sucesiones porque me da mucho miedo morirme. Entonces, cuando voy a dar alguna charla, digo, me gusta mucho el derecho de sucesiones, y cuando digo que me da mucho miedo morirme, la gente se ríe. Pero bueno, me da mucho miedo morirme y no me gustan los problemas. Y desgraciadamente, los que hemos trabajado en notaría, y bueno, yo ahora sigo asesorando también particiones, pues el derecho sucesorio es un campo abonado a que haya complicaciones y peleas, y los que se pelean son hermanos, ¿no? Entonces el derecho sucesorio me ha gustado mucho, y al 831 pues le he dedicado en los últimos 5 años, con idas y venidas, mi tiempo, ¿no? Mi tiempo. Y al final publiqué un artículo del que, bueno, estoy muy satisfecho, aunque también creo que tiene deficiencias y plantea problemas, un artículo en una revista muy importante, que es el Anuario de Derecho Civil, que publica el Ministerio de Justicia, que lo mandé en su día, hace poco, por email, el intercambio FEAPEN, y que pues cuando acabe esto pues lo mando otra vez por si alguien lo ha perdido o no lo tiene, porque yo hoy no voy a hablar de nada que no esté en mi artículo escrito. Un artículo que tiene 70 páginas y que voy tratando, como yo soy una persona muy apegada a la práctica, soy un poco un profesor de universidad típico, ¿no? Será porque procedo un poco de los años que estuve en notaría, pues siempre me gusta trabajar temas que tengan una perspectiva práctica, ¿no? Entonces, el artículo he mezclado aspectos teóricos con aspectos prácticos, incluso con propuestas, humildes propuestas,
que podrían ser interesantes pues, del eje Ferenda para una futura redacción, renovación o reformulación de modificación del artículo. Por lo tanto, voy a empezar confesándome en el que me ha aproximado este artículo desde el desconocimiento absoluto y desde haber huido siempre de él. Era muy largo, farragoso, extenso, está mal ubicado en la sede de las mejoras y todo el mundo dice, no, la delegación de la facultad de mejorar. El artículo no es la delegación de la facultad de mejorar. El artículo permite encomendarle a otra persona, ya veremos quién puede ser esa otra persona, que haga la distribución y partición de tu herencia durante incluso toda la vida de esta otra persona. Obviamente una vez fallecido el testador que delega esas facultades. Por tanto, tiene mucha enjundia. Quizás el artículo debería estar ubicado sistemáticamente en el Código Civil después del 670. Cuando se dice que la facultad de otorgar testamento es personalísima y después está como una excepción, el contenido del artículo 831, como una excepción al personalísimo material que rige en materia testamentaria. Hago mi segunda confesión. Yo no voy a correr en mi intervención. Ni os quiero correr ni os quiero aburrir, ¿no? Entonces, pues voy a ir hablando y haré pausas para que me hagáis preguntas y lo que no me dé tiempo a decir, porque tampoco quiero estar, bueno, yo estaría encantado de estar aquí hasta las 8 menos 5, pero tampoco es eso porque no quiero agotaros. También eso lo va a pedir, vosotros mismos lo vais a ir diciendo. Entonces, no quiero correr y voy a ir tratando poco a poco la figura. La figura es una figura que ha tenido poco éxito en la práctica. Hoy me ha sorprendido gratamente que el compañero Javier de Valencia o de Alicante ha mandado intercambio FP un modelo y después Miguel Ángel. Yo tengo 2 modelos de 2 notarios también, pero no es muy corriente en la práctica, y posiblemente por desconocimiento de las bondades del artículo, mucho desconocimiento de las bondades del artículo 831 y mucho miedo a aplicarlo. Y creo que el miedo también es humano, porque si una cosa caracteriza a los testamentos redactados por oficiales de notaría y autorizados por notarios, es la seguridad jurídica que otorgan, ¿no? Y claro, a asesorar un testamento que puede dar problemas, para empezar ya mismo hasta los fiscales, ¿no? Porque si la partición se ejecuta dentro de 20 años, ¿cómo se liquida la herencia? No soy fiscalista y ni voy a entrar en temas fiscal, aunque algún apunte podremos hacer. Y seguramente aquí hay compañeros mucho más cualificados que yo para hablar del tema fiscal. Pues bien, posiblemente lo más práctico sería que yo dijera qué puede delegarse, qué no se puede delegar, a quién sí, a quién no, qué puede desheredar o no puede desheredar. Pero yo creo que eso sería un poco quedarme en la superficie de la figura. Y como digo, esto es todo lo que voy a decir está en mi artículo y no lo voy a repetir más. Y obviamente con sus defectos y sus virtudes. Entonces yo creo necesario, y no quiero parecer un teórico pedante, pero creo que es necesario saber por qué se redacta el artículo 831 en el Código Civil. ¿Por qué entra el artículo 831 y con qué propósito? Estamos hablando de un artículo que está en el Código Civil desde primera hora y que ha sufrido a lo largo de su vida 2 grandes modificaciones. Entonces, y que ha llamado la atención mucho de notarios y de profesores universitarios que han escrito sobre la materia. Entonces, un artículo que lleva toda la vida en el Código Civil, que es muy amplio, que ha sufrido modificaciones, que se ha estudiado mucho. ¿Cómo no ha cuajado? ¿Por qué no ha cuajado en el Código Civil? En la práctica, mejor dicho. ¿Y por qué de futuro podría ser válido que empezáramos a aplicarlo, a usarlo? Bien, bueno, se suele hablar del artículo 831 como la delegación de la facultad de mejorar. Es una forma de identificarlo, pero creo que lo correcto sería hablar de la fiducia sucesoria o fiducia testamentaria, incluso más correcto, fiducia testamentaria, porque es una figura que se establece, se instrumentaliza en el testamento y está basada en la confianza que el que testa tiene en la persona al que le delega estas facultades. Facultades que no están solo acotadas, como digo, en la posibilidad de mejorar, sino que también puede disponer de la libre disposición,
puede realizar pago de bienes en pago de legítima. O sea, puede hacer básicamente el testador que le delega a la otra persona las facultades fiduciarias, lo que hace es delegarle el poder de configuración de la sucesión mía. O sea, yo le delego en mi testamento a mi mujer o persona con la que tenga descendencia en común estas facultades, y cuando yo me muera, mi sucesión se va a quedar como en stand-by. No se van a... Mi cónyuge o la persona con la que tenga descendencia en común va a ir haciendo adjudicaciones en pago de adjudicaciones de mi herencia, que en función de que yo le establezca un plazo o de que le establezca que lo pueda hacer durante toda su vida, podrá hacer la persona en la que le delegué las atribuciones de mi herencia en su testamento. Con lo cual, cuando muera la persona a la que se le deleguen las facultades, se ejecutará la partición hereditaria tanto del testador o fiduciante, también se denomina, como el fiduciario, delegado o comitente de la otra persona. Con lo cual, es como si la herencia de un matrimonio, del patrimonio de un matrimonio, ganancial o privativo, no se reparte hasta que muere el último. ¿Vale? Claro, cuando yo profundizo en el artículo 831, y cada vez me surgen más dudas, de hecho hoy me han surgido también alguna duda en la materia, veo que, hombre, de las guerras pasadas y perdidas, lo único que podemos aprender. Entonces, detecto que de los testamentos que asesoré en la época en que trabajé en notaría, que yo hacía muchos testamentos porque me gustaba mucho y me implicaba, me sentaba 1 hora, 2 horas a escuchar, vamos, como hacemos la mayoría, pues yo en esa época quiero calcular más o menos que redactaba unos 400, 500 testamentos al año, prácticamente todos los de las notarías. Entonces, ahora cuando he profundizado en el tema y lo he estado estudiando, me queda la duda de si hay personas a las que les redacté el testamento, a la que el traje a la medida, yo siempre digo que el testamento debe aspirar a ser un traje a la medida. Y para que el traje a la medida quede bien, el testador, el potencial testador, tiene que confesar sus miserias, sus problemas personales, patrimoniales, familiares. Entonces, nosotros, como profesionales de la notaría, del derecho, somos los que le confeccionamos el traje. Si el que solicita que se le confeccione el traje encoge la barriga o la saca, es decir, no te confiesa sus circunstancias, posiblemente ese traje a la medida quedará grande o chico, ¿no? Entonces, después de profundizar en la materia, me ha quedado dudas de si no hay muchos matrimonios a los que orillamos al testamento prêt-à-porter, al testamento de uno para otro y cautela socini y los hijos por partes iguales, los deseos de esos testadores con hijos drogadictos, con hijos discapacitados, con cualquier circunstancia, o un matrimonio o una persona que testa porque tiene 40 años, pero es un empresario de éxito, pero le han detectado una enfermedad terminal. Entonces, a esa persona, lo más adecuado es diferir a lo mejor la herencia cuando muera su cónyuge y esperar a ver qué hijo de los dos que tiene, que son pequeños, que tienen 3 años, puede que tengan más habilidades para llevar la empresa familiar, el campo. En definitiva, creo que centrándose y estudiando con detenimiento las personas que llegan a nuestra notaría, aplicaríamos más veces de lo que nos creemos el artículo 831. Es verdad que el artículo 831 tiene una amplitud muy grande, permite muchas opciones, pero como quien puede lo más, puede lo menos, una opción sería ir redactando testamentos 831 pues del estilo que ha mandado Javier, que me ha dado tiempo de verlo y que es concentrado, como le dan el usufructo a una hija, se supone que la hija tendrá alguna discapacidad, porque claro, los testamentos que yo he visto del 831 son testamentos que tienen 8 o 10 carillas, porque claro, tiene que contemplar muchas cosas. Entonces, como digo, el testamento con las facultades fiduciarias del artículo 831 es un tipo de clausulado testamentario que tiene un potencial testador ad hoc, que tenga determinadas circunstancias, como digo, personales, patrimoniales, económicas, que hagan aconsejable acudir a esta figura. Como os he dicho, creo que para entender bien la figura nos tenemos que aproximar a la misma bebiendo de sus raíces, ¿no? Bebiendo de sus raíces.
mm, como sabéis algunos, en la época de la codificación se pretendía, cuando se realizaron los anteproyectos de Código Civil de dirigidos por Florencio García Goyena, se pretendía que hubiera un Código Civil para toda España. Claro, eso suponía suprimir los derechos forales de la época. Y una forma, con la figura de la fiducia sucesoria, se pretendió dos cosas. Una, en ese proyecto que al final no quedó así, que los derechos forales se mantuvieron. Una era darle cariño a los territorios de derecho foral, incluyendo en el Código Civil una figura que era muy frecuente en los territorios de derecho foral. Y además, García Goyena, que como digo fue de los que participaron en la redacción del Código Civil, vio una figura interesante porque permitía que al diferir la herencia del primer cónyuge que moría, diferir la partición cuando moría el segundo, o siendo esa una posibilidad, permitía mantener el respeto del cónyuge viudo por los hijos, sobre todo si era la esposa, mantener la unidad familiar unida, no disgregar la tierra. Pensemos en una sociedad muy agrícola, sobre todo en territorios forales pues, de campos y de estas historias. Entonces, lo que sedujo a García Goyena, como digo, de esta figura, era que permitía que el cónyuge viudo tuviera la sartén por el mango, para entendernos, hasta que muriera. Además, evitaba los desastrosos juicios de testamentarías, por lo menos viviendo un cónyuge, ¿no? El artículo 831 ha tenido una primera redacción, que la voy a leer muy breve. Dice, podrá válidamente... Perdón, voy a silenciar el móvil. Eso de hablarle a un ordenador la de complicado. Bien, digo, voy a decir brevemente la primera redacción del artículo 831, la que estuvo en vigor hasta el año 1981, de 1889 a 1981. Dice el artículo 831 primitivo, podrá válidamente pactarse en capitulaciones matrimoniales que muriendo intestado uno de los cónyuges, pueda el viudo o la viuda que no ha repetido matrimonio, o sea, que no ha contraído siguiente matrimonio, distribuir a su prudente arbitrio los bienes del difunto y mejorar en ello a los hijos comunes sin perjuicio de su legítima y de las mejoras hechas en vida por el difunto. O sea, la primitiva redacción del artículo 831 exigía que esta delegación se hiciera en capitulaciones matrimoniales. O sea, antes de en capitulaciones matrimoniales que hasta 1975 solo se podían otorgar antes de contraer matrimonio. Por tanto, exigía que fuera otorgada antes de contraer matrimonio en capitulaciones prematrimoniales. Pues como digo, hasta 1975 no se podían modificar el régimen económico a posteriori. Que hubiera muerto el cónyuge que delega la facultad intestado y que el cónyuge viudo no contrajera nuevas nupcias, con lo cual ya tenía unos requisitos que complicaban un poco que este artículo tuviera éxito en la práctica. Como digo, lo que sedujo a García Goyena de este artículo era que permite conservar la cohesión familiar, el poder del cónyuge viudo hasta que fallezca, evitar la disgregación de la tierra. Lo dicen con una literatura de la época muy interesante, dice evitar el reparto igualitario de la tierra. Pues dice, como por ejemplo, con 20 hectáreas puede vivir uno de mis hijos, pero repartiendo 20 hectáreas entre mis 4 hijos, no es viable, no es rentable económicamente vivir cultivando 5 hectáreas. Pensemos también en territorios, como he dicho, que procede del derecho foral esta institución, en algunos derechos forales la legítima es casi nominal. Por tanto, este artículo se injertó en el Código Civil porque se considera que era interesante para proteger a la familia y para darle afecto a los territorios de derecho foral, aunque finalmente los territorios de derecho foral siguieron manteniendo su Código Civil, su derecho civil propio, pero la figura quedó injertada en el Código Civil. Después, en el año 81, se modifica por primera vez y se permite que se pueda establecer ya no solo en capitulaciones matrimoniales, sino en vía testamentaria. No se exige que muera el testador intestado.
pero aún así el artículo no ha tenido, esta modificación del 81, perdón, tampoco ha revitalizado la figura. Y llega por último la actual redacción del 2003, que es una redacción que ha hecho uno de los artículos más grandes, más extensos del Código Civil, farragoso, extenso. Hay algún autor que dice que ha sufrido el artículo 831 una hipertrofia, porque es muy amplio. Ahora bien, ya estoy en la redacción actual. La redacción actual, cuando se introdujo este artículo 2003 en la ley del 2003 para protección patrimonial de las personas con discapacidad, se dice que este artículo, las facultades que permite el artículo 831 pueden ser muy interesantes para proteger a los hijos con discapacidad. Y por tanto, el legislador lo que quiere es revitalizar la figura indicando un camino que puede ser que es interesante para que las personas con discapacidad queden protegidas testamentariamente. Al final, revitalizar la figura creo que no se ha conseguido, pero sí es verdad que la nueva redacción, siendo muy amplia y muy extensa, ha conseguido aclarar algunos aspectos. ¿Cuáles son estos aspectos? Antes del 2003, yo, testador, podía delegar en mi cónyuge las facultades para que ella o él distribuya, adjudique mi herencia. A partir del 2003 se establece que solo podrá realizarse esta delegación vía testamentaria. O sea, en su origen era solo en capitulaciones matrimoniales. Cuando se modificó en el año 81 se podía establecer esta delegación en capitulaciones matrimoniales y en testamento, y a partir del 2003 únicamente en testamento. Otra interesante modificación que establece el artículo 2003, en el 2003, es que el fiduciario, la persona a la que se le delegan las facultades fiduciarias, puede pagar los derechos hereditarios de los descendientes comunes con bienes privativos del testador que delega, con bienes privativos del que recibe la delegación, o sea, del cónyuge viudo, o incluso con bienes de las sociedades gananciales disuelta y no liquidada. También en las redacciones anteriores se establecían dudas sobre el plazo. ¿Qué plazo, si yo otorgo testamento, qué plazo puede tener mi cónyuge para ejecutar la delegación? Pues el plazo es el que quiera el testador. La persona que recibe la delegación podrá ejecutar las facultades durante el tiempo que establezca el testador. Si no establece ninguno, tendrá como plazo máximo 2 años, desde la muerte del testador o desde que el hijo menor de edad o en situación de incapacidad, desde que el hijo de los hijos menores salgan de la situación sean emancipados, cumplan 18 años. Por tanto, en la actualidad, yo haciendo uso de las facultades fiduciarias, puedo delegar la facultad. Yo delegando las facultades fiduciarias a mi mujer, le puedo decir que puede ejecutarla durante toda su vida, bien por actos intervivos, porque vaya haciendo escrituras parciales de adjudicación a mis herederos, o bien por donación, siempre teniéndose que la donación, bueno, por donación no podría ser, sería solo por pago de derechos hereditarios del legatario, o por el fiduciario en su testamento. ¿Qué más cosas establece la normativa, la ley en el 2003, la modificación en 2003? Pues también se establece como novedad que el testador podrá delegar sus facultades, las facultades fiduciarias, no solo a su cónyuge, sino a otra persona con la que tengan descendencia en común. Por tanto, si yo no me caso con mi esposa, pero vivo con ella y tengo hijos con ella, puedo delegarle perfectamente las facultades fiduciarias a la persona con la que vivo y tengo hijos en común, aunque no estemos casados. La literalidad
artículo 831 habla de persona con la que se tenga descendencia en común, con lo cual ya aquí surge la doctrina un primer problema. Persona con la que se tenga descendencia en común exige que se haya existido convivencia marital, o solo por tener un hijo en común con una persona con la que nunca hayas vivido se podría delegar a esta persona la facultad de fiduciaria. Lo veremos más adelante. Una cosa que también aclara la redacción del 2003 y que con anterioridad había planteado problemas era que cuando se decía descendientes, si se incluían los nietos o no, solo los de primer grado. Ahora, en la nueva redacción se admite expresamente que esta facultad de mejorar, beneficiarios de la misma, pueden ser tanto los hijos como otros descendientes de ulterior grado, nietos. También generaba duda que hasta el 2003, que el fiduciario, el que recibe el encargo, solo pudiera disponer del tercio de mejora. Pero en la actualidad queda claro que puede disponer tanto del tercio de mejora como de libre disposición. Por tanto, vemos cómo la figura ha ido buscando cómo salir debajo del suelo, de poder germinar y de ser lo más atractiva posible. Por tanto, recapitulando un poco, grosso modo podemos decir, vamos a ir tomando la literalidad del párrafo primero del artículo 831, que el artículo 831 permite que una persona en testamento delegue, confiera, transfiera a otra persona que tiene que ser cónyuge o persona con la que se tenga descendencia en común, las facultades durante el plazo que quiera el testador o en defecto de plazo durante 2 años para atribuir, adjudicar, partir, pagar legítima de mi herencia. Por tanto, estamos en un triángulo, podríamos decir que está el testador, el que confiere las facultades fiduciarias, testador, o también podemos denominarlo fiduciante, el que recibe el encargo, que es la persona con la que se tiene descendencia en común, con el que se está casado. Bueno, con que se está casado, con el que se esté casado se tiene que tener descendencia en común, si no, no serviría. Y descendientes en común. Por tanto, fiduciante, testador, fiduciario, comitente o persona que recibe el encargo y los beneficiarios. Beneficiarios que siempre tienen que ser hijos en común. Y ahora, posteriormente, hablaremos de este tema. Un enemigo o el principal enemigo que ha tenido el artículo 831, además de que fue un injerto foral, de que no se podían otorgar capitulaciones matrimoniales hasta el año 1975 con posterior matrimonio, que la actual redacción es farragosa, es densa, reglamentista. El principal problema que ha tenido el artículo 831 es el testamento prêt-à-porter. El testamento que en la mayoría de los casos le redactamos a los cónyuges bien avenidos que llegan a nuestras notarías, que tienen un patrimonio más o menos extenso y que lo que quieren es básicamente que mientras viva uno de los dos, el patrimonio no se toque. Es decir, los clientes llegan a la notaría, los matrimonios, y su intención pronto se desvanece, porque su intención pronto se desvanece por obra de las legítimas. Ellos dicen de uno para el otro, y nosotros le contestamos desde nuestra mesa, en nuestro despacho, de uno para el otro, pero en usufructo. Ah, pues a mí me han dicho, no, mire, usted tiene que respetar las legítimas. Bueno, entonces pues al final se solventa el problema, pues dejándose recíprocamente el usufructo universal y vitalicio, instituyendo herederos a los hijos por partes iguales y estableciendo la cautela socini. Claro, desde luego, si los cónyuges en principio no plantean un problema o de hijos con problemas o nueras o nueros, que suelen ser los que tienen, o yernos, yo que digo nueros de broma. Las suegras, los yernos y las nueras son siempre los que ponen problemas, según dicen los que vienen a testar. No, mi hijo es muy bueno, pero mi nuera, mi yerno.
En fin, posiblemente a la mayoría de personas que llegan a la notaría con el testamento preta porter, preparado para salir, y además cuando se sienta y te dice lo que quiere, te da una alegría porque sabe que lo vas a redactar en 5 minutos. Y bueno, y desgraciadamente pues, vamos, yo también dejé de trabajar en el 2011, que ya empezamos a no correr por las notarías, pero en el 2004, 2005, 2006 yo me acuerdo de correr por la notaría con la escritura de la compraventa y la hipoteca, ¿no? Entonces, como digo, el testamento preta porter puede ser un testamento que cumpla sin más lujo, pues con esta intención de dejarle de uno para otro. Ahora bien, puede ocurrir que de la confesión de los cónyuges, de las circunstancias personales, patrimoniales, cuando digo cónyuge también digo personas con descendencia común, ¿no? Las necesidades que plantean, sus circunstancias personales, patrimoniales, familiares, hagan más aconsejable acudir a la fiducia sucesoria. Por ejemplo, pero claro, acudir a la fiducia sucesoria implica, como ya debemos tener claro la mayoría, delegar, aunque obviamente el abanico de posibilidades que tendrá al que tú le delegas la facultad de ejecutar tu testamento puede estar limitada por la voluntad que manifiesta el testador en su testamento. Yo puedo decir, oye, le delego a mi cónyuge, pero que sepa que de las dos casas, una a cada hijo, o puede uno establecer cuáles son los límites de la ejecución. Podemos decir unas instrucciones, ¿no? En definitiva, creo que hay un tipo de testadores que acuden a la notaría que, existiendo esa plena confianza en el otro cónyuge, creo que el testamento con la facultad fiduciaria protegen a hijos discapacitados, sirve para proteger al cónyuge viudo, porque si el cónyuge viudo es el que tiene que ejecutar la voluntad testamentaria del primero que ha muerto, ya se cuidarán los hijos de tener un trato afectuoso y sin muchas complicaciones. Claro, si la persona a la que le vamos a delegar las facultades, a nuestro cónyuge o la persona con la que tenemos descendencia común, es una persona de avanzada edad o fácilmente influenciable o con un carácter a lo mejor más débil, pues también le podemos estar traspasando un problema. Por tanto, también creo que la fiducia sucesoria es más idónea para matrimonios de una edad más jóvenes que para los más mayores, porque para los más mayores, si tengo 70, 80 años, ¿para qué les voy a dejar este marrón a mi cónyuge? Para eso lo hago yo directamente en mi testamento, que ya sé cuáles de mis hijos presentan mejores actitudes para dirigir mi empresa o para dejar más acciones en la empresa para que pueda ser el que al tener más acciones en el consejo de administración o en la junta de la sociedad tenga más votos, más fuerza, o cuál de mis hijos puede llevar más la explotación agrícola. Ojo, de la explotación agrícola puede depender de quien lleve la explotación agrícola, no solo va a depender la viabilidad de la explotación, sino también el sustento del cónyuge viudo, si se le ha delegado el usufructo universal y vitalicio. En definitiva, también puede servir para proteger un hijo que sea drogadicto, para un hijo que sea ludópata, para de futuro reequilibrar situaciones diversas económicas de los hijos, siempre pensando en un testador joven, ¿no? Que tiene hijos muy pequeños, ¿no? Y todavía en casos más acuciantes cuando se le detecte una enfermedad o cualquier circunstancia que el fallecimiento sea más inminente. En esencia, o de forma concreta, la esencia de la fiducia sucesoria es que permite diferir en el tiempo la distribución y partición de la herencia, no precipitándola, nada más morir el causante, cuando las circunstancias sí lo pueden aconsejar. Ya he dicho, hijos inmaduros, con facilidad para derrochar dinero, con problemas de adicciones. Así, el cónyuge viudo al que se le degan las facultades, en función de cómo vayan pintando sus hijos a niveles profesionales, de madurez mental, de no tener enfermedades, podrá ir ejecutando de una forma u otra
la palabra ejecutar no me gusta, parece un poco americana de las películas americanas, pero podrá distribuir, realizar las adjudicaciones de bienes, ¿no? Por tanto, insisto en que el artículo 839 exige, primero, detenernos mucho en el asesoramiento de este testamento, exige que le hagamos una radiografía a los testadores, a sus familiares, y así poder hacerle ese traje a la medida que conlleva todo testamento y en este caso todavía más. Por ejemplo, también pensemos un ejemplo práctico. Un matrimonio que tiene 2 hijos y 2 casas. Una casa privativa a cada cónyuge. No tienen bienes gananciales, un bien privativo la esposa y un bien privativo el esposo. Ellos con sus hijos, que tienen 2, han acordado que una casa va a ser para uno y otra casa va a ser para otro. A esas personas, cuando viene a la notaría, ¿qué hacemos? Pues decimos que le lega el cónyuge que es propietario de una casa, le deja a un hijo la legítima actriz a pagar el metálico por el otro y al otro lo instituye heredero y se queda con la casa de la madre. Y el testamento del padre a la inversa. Al que en el testamento de la madre le dejaron la casa, aquí le deja la legítima actriz a pagar el metálico y al otro hijo la otra casa. Eso se haría mucho mejor con el artículo 831, para que el último cónyuge que quede pueda disponer en su testamento la ejecución del testamento del primer fallecido y la suya, como el artículo 831 permite que la herencia, los derechos hereditarios se paguen con bienes privativos de un cónyuge o de otro, o con bienes de la sociedad legal de gananciales sin estar liquidada, esa es otra cosa. El legislador en el artículo 831 omite toda referencia al régimen de separación de bienes, que insisto que también se puede llegar a liquidar, el régimen de participación, y desde que abre el artículo 831 a las personas con descendencia en común no casadas, habría que meter también la posibilidad de bienes en un prolongiviso ordinario que tuvieran las personas que no están casadas, pero que conviven o que tienen descendencia en común. La verdad es que estoy un poco sufriendo porque llevo ya mucho tiempo hablando y me queda mucho que decir, pero bueno, voy a abrir micrófono por si alguien no se ha enterado de algo de lo que he dicho hasta ahora, ¿vale? Puede hacer caminatas por el... así. ¿Sí? ¿Está hablando contigo? Buenas. Bueno, pues, ¿me escucháis? El 18 de... Juan Pablo, perdona. Sí. Es que has abierto los micrófonos a todo el mundo y se oye el sonido de fondo de todo. Bueno, pues un momento, los voy a silenciar todos. A todos y quien quiera que... Vale, ¿hay alguien que quiera por el micrófono hablar porque algo no le haya quedado claro o sigo? Yo quisiera preguntar que en caso de que fallezcan los 2 a la vez, por un accidente o algo, ¿qué pasaría con ese testamento? Muy interesante. Lo ideal, claro, repito un poco la estructura. Yo, que soy el testador, le delego a mi cónyuge las facultades. Lo ideal es que yo prevea en mi testamento que si mi cónyuge no ejecuta las facultades fiduciarias, porque está hasta el moño de que los hijos la presionen, yo debo de prever un plan B en el testamento, para que cuando muera el cónyuge al que yo le delegué, si no ha ejecutado la partición mía, entre la partición suplente que yo he diseñado en mi testamento. En última instancia, si no se ha hecho así, entraría la sucesión intestada. ¿Vale? Pero yo digo si fallecen los 2, en un accidente, por ejemplo. Los 2. Bueno, si se produce la conmoriencia, pues ninguna... Tú me estás diciendo en el caso de que fallezca uno y el otro se encuentre presionado por los familiares. Pues la misma circunstancia, la misma si fallecen los 2, un accidente de coche, como al que yo, el testador, le he delegado las facultades, ha muerto conmigo, si he previsto una planificación testamentaria suplente, entrará en juego esa y si no, la sucesión legal. Ok, correcto, claro. Una pregunta, Juan Pablo. En el caso concreto de que sea un hijo único, ¿se podría establecer también el artículo 831 con un hijo único? Si tienes nietos, sí. Bueno, pero si hay un hijo único, no. Porque con que se oponga... No. Con un hijo único sí serviría. Porque tienen la posibilidad de dejarle a ese hijo único la legítima actrista y dejarle el resto a nietos o bisnietos. Bueno, pero ¿y si no hay nietos? Bueno, entonces no, claro.
En ese caso no. O sea, queda Hombre, cojo. Queda cojo el hombre, testamento. El matrimonio con un solo hijo no es el más atractivo para esta institución, salvo que ese hijo sea un petardo y los padres tengan un patrimonio importante y vean que un nieto puede ser el idóneo de futuro o no, puede ser o no, por eso lo de diferir en el tiempo. Sí. En definitiva, esto lo que permite es que la distribución de la herencia de una persona pueda diferirse en el tiempo. Ya. Yo, este tipo de cosas, no aplicando el 831, que yo no lo he aplicado jamás, sí que aplicábamos, que creo que mucha gente lo habrá hecho así, la especial adjudicación en favor de un hijo. Es decir, que preferentemente se adjudique a mi hijo fulanito de tal, el negocio tal, o la casa en tal sitio, o el apartamento en tal otro. Entonces, ese preferentemente se adjudique a... Claro. Claro, hace un paralelismo con el 831, pero, en fin, mucho más sencillo y sin tanto engorro, ¿no? Pero depende de una cosa, Juan. Si los hijos son pequeños, sí, la elección esa es a ciegas. Sí, no, claro, por supuesto. Claro, mírate, por ejemplo, yo siempre al final soy el que se muere. Si yo tuviera 3 hijos y fuera una Amancio Ortega, pero con 44 años, con 43, que me queda todavía un metro para los 44, con 43 años, yo fuera una Amancio Ortega y me detectan una enfermedad terminal, si mi herencia se ejecuta ahora, al día siguiente de morirme, mis hijos a lo mejor son niños con 5 años, con 8 y con 10. Si le delego la facultad a mi cónyuge, ya verá mi cónyuge, o yo le puedo dar instrucciones. Esposa, vas a delegar te delego la facultad del 831. Tendrás que elegir como hijo adjudicatario de la sociedad o de mayor parte de la sociedad para que sea el que mande, al que tenga la carrera de Derecho y ADE y 4 máster, o al que presente más actitudes para llevar una empresa para adelante. Claro, insisto, la esencia, lo interesante de la figura es que el reparto de los bienes no lo va a decidir el testador, sino que lo va a decidir la persona a la que se delega. Obviamente, el testador hace instrucciones. Claro. Pero eso es el equivalente también a dejar instrucciones al contador partidor. Ahora, vamos a imaginar que cuando el testador ya es mayor y está en el lecho de muerte, vamos a decir así, a su contador partidor, que será amigo suyo, será un familiar, ya le habrá dado instrucciones, decir, oye, esto que ni se te ocurra adjudicárselo a fulano de tal, o esto no sé qué. Sí, en fin, ya habrá dejado unas instrucciones. Sí, pero el contador partidor no puede pagar legítimas con bienes privativos de él. Pero sí puede partir la herencia con el cónyuge viudo. Sí, eso sí. Eso sí. Bueno, en fin, Juan Pablo. Sigue. Soy Chema, ¿me oyes, Juan Pablo? Sí. No me ha quedado claro una cosa que has dicho. Entiendo que el Código Civil dice expresamente que podrán conferirse las facultades al cónyuge. Y antes hablabas algo sobre la pareja o la convivencia. Sí. Y otra cosa, y para acabar sobre el tema cónyuge. Cuando yo hago ese testamento y confiero las facultades al cónyuge, ¿implica que el hecho de la separación o divorcio, cuando yo fallezco, desaparece la condición de cónyuge y ya pierdo la facultad del 831? Mira. O cuando yo di la facultad del testamento, estaba casado, era mi cónyuge y la tiene. No, mira, eso es muy importante lo que me estás preguntando. El párrafo 5 del artículo 831 establece que se extinguirán estas facultades cuando a posteriori de fallecer el testador que delegó las facultades, el cónyuge contraiga nuevas nupcias o tenga un hijo. Entonces, o sea, las causas de extinción que prevé el artículo 831, párrafo 5, son, os la digo, dice, las facultades conferidas al cónyuge cesarán desde que hubiera pasado a ulterior matrimonio o a relación de hecho análoga o teniendo algún hijo no común, salvo que el testador hubiera dispuesto otra cosa. Entonces, desde que en el último párrafo del 831 se dice que todo lo que dice el artículo 831 es aplicable a personas con las que se tenga descendencia en común, la doctrina se divide entre quien dice que una vez separado o divorciado o anulado
o separado de hecho, se extinguen las facultades fiduciarias. Hay otro sector de la doctrina minoritario al que yo me adhiero, que como ya la figura de la fiducia sucesoria no se fundamenta en la affectio maritalis, sino que se fundamenta en la confianza que genera tener un descendiente en común, pues entiendo, y entiende esta doctrina, que no se extinguiría la facultad de fiduciaria. Es más, yo puedo divorciarme y después de divorciarme delegarle la facultad de fiduciaria a mi excónyuge, porque tengo descendencia en común. O volver a casarte con el mismo. O volver a casarte con el mismo. Eso ya es para darle un premio, pero sí. O sea, por eso tengo la sensación que voy un poco a saltomata, pero yo creo que la naturaleza jurídica y el fundamento de la figura, aunque esto a algunos les pueda parecer un poco teórico de profesor charlatán, es muy importante, porque si el fundamento de la institución está en la confianza, yo puedo divorciarme, pero seguir, porque mi esposa no funcionó, no va bien la cosa, o el que no funciona soy yo, o los dos, pero puede seguir siendo buen padre o buena madre. Con lo cual, la confianza en que él delibere quién es el que va a recibir tal o cual bien, no hay problema. Es más, en Mallorca, por ejemplo, en algunos derechos forales, se permite que se pueda delegar la facultad fiduciaria yo a mi padre o yo a mi hermano, para que él ejecute mi herencia. O sea, si se basa en la confianza, la misma confianza puedo tener en mi cónyuge, en mi excónyuge, que en mi padre o en mi madre, o en mi hermano, o posiblemente más, teniendo siempre en cuenta que yo establezco instrucciones en el testamento. O sea, a lo mejor para entendernos, porque no quiero llevar errores, el fiduciario, o sea, el que recibe el encargo, es un alter ego del testador, es un otro testador, y puede hacer todo lo que la ley le permita y todo lo que el testador le permita, o no le haya prohibido, ¿no? Entonces, imaginaros que yo digo, yo soy el que digo, mi mujer puede ejecutar la herencia mía como ella quiera, pero a mi hijo tal no quiero que le deje metálico, porque mi hijo tal es muy gastoso. Pues ya está. Mi cónyuge tendrá que, cuando reparta la herencia, tendrá que hacer lo que estamos diciendo. Pues yo comparto contigo, hablando de lo que estás diciendo, comparto contigo la doctrina minoritaria. Yo me decantaría por tu doctrina, porque al fin y al cabo, si el testador cuando se separa pierde esa confianza, debe de hacer testamento nuevo, que es lo que a veces nos ha pasado con los usufructos universales que se dejan al cónyuge y no se cambia el testamento. Y están separados, ¿sabes? La doctrina que además, bueno, son muchas cosas las que quiero decir. Hay muchos notarios que han trabajado muy bien estos temas. Curiosamente, la doctrina minoritaria no es de notario, es de profesores de universidad. Pero los notarios dicen que si el divorcio conlleva la revocación de los poderes, presentar la demanda de divorcio conlleva la revocación de los poderes mutuos y la pérdida de la legítima. Pues, ¿cómo no va a perder? Ellos dan por hecho que si me divorcio, he perdido la confianza en mi cónyuge, y si he perdido la confianza en mi cónyuge, la he perdido para que ejecute mi herencia. Yo, como digo, no lo comparto, y además hace al excónyuge personas de peor categoría que a la persona con la que no estoy casado y tengo hijos, que le puedo delegar las facultades fiduciarias. O sea, al principio, estos días, dudaba, porque obviamente no es necesario que lo diga, pero hablar de este tema para mí es lo más difícil que puedo tratar, porque es un tema que exige mucho derecho sucesorio en la cabeza y además a un ordenador. Pero yo dudaba en si hablaros de la evolución histórica, por qué Florent García Goyena metió esto en el Código Civil, la naturaleza jurídica, el fundamento, pero es que eso nos da las soluciones. Las soluciones que a los problemas prácticos lo da la teoría de la institución. Es más, yo me planteo, si yo me caso y tengo 2 hijos, y me divorcio, y me caso otra vez y tengo 2 hijos, y me detectan una enfermedad terminal y soy Amancio Ortega,
¿por qué no puedo delegar las facultades fiduciarias a mis dos excónyuges? Diciéndole, dos excónyuges, la sociedad A va a ser para los hijos del primer matrimonio y la sociedad B para los hijos del segundo matrimonio. Pero quiero que cuando mis hijos pequeños tengan actitudes para ver quién lleva la empresa mejor, ustedes decidáis a quién le vaya a dejar 50, ustedes no, la madre de cada uno a los hijos respectivos, decida a quién le va a dejar el 55% de la sociedad para que la dirija. ¿Por qué no podría dejarse a esos dos excónyuges? Es más, claro, yo insisto mucho en lo del tras a la medida. El testamento tiene que aspirar a ser tras la medida. Y esto exige, claro, en estos momentos me acuerdo siempre de lo que me pasó en Roma. En Roma estuve 3 meses estudiando y le acabé haciéndole los testamentos a un matrimonio que conocí allí en una tienda que vendían un chaquete, me tuve que comprar una chaqueta. Y cuando le redacté los testamentos tenía una duda sobre las provisiones de disponer y acudí a mi amigo catedrático de la Sapienza y me dijo, ¿cuánto vas a cobrar por hacer este testamento? Y digo, yo, nada. Y digo, dime un notario donde firmar los testamentos. Y me dijo, no, aquí en Italia nadie va al notario. Y digo, ¿por qué? Y dice, porque el testamento vale de 1.500 euros para arriba. Y dije yo, ¿y de qué depende de los 1.500 euros para arriba? Esto ya algunos de vosotros me lo habéis escuchado. Y me dijo el amigo mío catedrático, depende de la dificultad del testamento. A ver, un testamento del 831, para hacerlo bien, exige estudiar mucho y echarle unos pocos de días o de semanas. Para cobrar 30 y 40 euros, 41, o algunos notarios que dan la copia autorizada, que a mí no me gusta eso, sobre la marcha, 60, no. No, me están preguntando cosas por el chat, pero no puedo estar con los ojos en varios sitios, ¿eh? Voy a seguir... Sí. Juan Pablo, buenas tardes. Quería hacerte una pregunta, Juan Pablo. Hemos estudiado sobre todo esta figura para los matrimonios que tienen algún hijo con discapacidad, síndrome de Down, Sí. etcétera. Porque la preocupación de los padres especialmente es qué pasará con su hijo cuando ellos no estén o alguno de ellos. ¿Tú crees que realmente se debería de aplicar o es la disposición testamentaria más adecuada en estos casos? Es el matrimonio idóneo, porque tú no sabes de tus hijos que están sanos quién es el que después va a cuidar de este. Del que el síndrome de Down tiene una discapacidad, por tanto, la elección de qué hijo va a heredar más, porque es el que tiene más sintonía con el que presenta la discapacidad, a lo mejor no se manifiesta con 4, 5, 10 o 15 o 20 años. Además, ya se cuidarán todos los hermanos de cuidar mucho del síndrome de Down, sabiendo que su madre o su padre puede disponer del testamento de la herencia del primer muerto. Obviamente, también tengo que decir que el artículo 831 no debería de ser un instrumento puesto a tener a los hijos acojonados, perdonadme por esta expresión, que sea que la madre diga, oye, aquí o me bailáis todo el son, o que sepáis que yo, hombre, tampoco ese es el extremo. Pero yo creo que con hijos con discapacidad, síndrome de Down, etcétera, etcétera, o drogadictos, o gastosos, bueno, una persona puede ser drogadicta. ¿Cuántas veces nos han llegado a la notaría, alguien nos ha dicho, mire usted, mi hijo es drogadicto, quiero dejarle la legítima actrista en metálico y ya los demás se encargarán de cuidarlo? ¿Por qué no le damos la opción al drogadicto que con los años se cure? Y sea el momento en que el cónyuge fiduciario le diga, pues ahora que estás curado, te adjudico los bienes en pago de la herencia de tu padre, por un ejemplo, ¿no? Porque una cosa que no sé si ha quedado clara, cuando yo delego las facultades para otorgar testamento para la facultad fiduciaria a mi cónyuge o a mi pareja o la persona con la que tengo descendencia en común, le puedo decir que lo tendrá que ejecutar en 2 años, en 3, en 4, en 5, en 10 o durante toda su vida. Y si le digo durante toda su vida, podrá ser bien por actos intervivos, a poco, o mortis causa. Por esto aquí también se plantea un problema. Imaginaros que yo preveo en mi testamento que le delego las facultades a mi esposa, pero que si se vuelve a casar, se extingan. Soy un marido celoso o soy muy malo o lo que sea y no quiero que mi mujer se case nunca. Bueno, no se case o que no pueda ejecutarlas después de haberse casado porque puede tener influencias o lo que sea.
¿Qué pasa? Se daría una situación peligrosa, que es la siguiente. Si mi cónyuge viudo va ejecutando poco a poco el testamento, mi herencia, va adjudicando poco a poco mis herencias, y a mitad de la ejecución contrae matrimonio, se extingue la facultad fiduciaria. Se puede dar la situación perniciosa de que algunos hijos hayan recibido parte y otros no. Y entonces yo he contemplado en mi testamento que si mi cónyuge contrae matrimonio después de quedarse viuda o tiene un hijo, se quedaría extinguida la facultad fiduciaria. La solución que yo propongo, que es una cosa además, es que las adjudicaciones parciales que haga el cónyuge en pago de los derechos hereditarios de los beneficiarios de la herencia esté condicionada a que se llegue a ejecutar completamente la partición. Porque si no, yo digo, podría dar una situación bastante complicada. Imaginaros que yo digo en mi testamento que le delego la facultad fiduciaria a mi cónyuge y que ella le dejará el tercio de libre disposición y de mejora a aquel hijo mío que cuide durante los primeros 15 años o más allá a mi hijo síndrome de Down. Y uno está cuidando, uno de mis hijos cuida a su hermano síndrome de Down y después de 10 años, cuidándolo, que todavía no se ha cumplido la condición, ahora el cónyuge viudo contrae nuevas nupcias y se tiene la facultad de adjudicar estos bienes a quien haya cumplido esta condición. Por tanto, el que el cónyuge viudo contraiga nuevas nupcias y no se haya exonerado esa causa de extinción de la facultad fiduciaria puede acarrear un problema también grande, que se quede la partición a medio ejecutar, ¿no? Sigo, con vuestro permiso. Juan Pablo, perdona, soy Jaime García. Encantado, Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, quería, varias cuestiones respecto a la pregunta de Chema de antes, si me permite retomarla. Yo creo que la doctrina minoritaria, que tiene todo el sentido del mundo, según lo has explicado, y parece muy lógica, claro, choca con ese apartado quinto que dice que cesa la... Sí, pero espérate, perdona, cesa cuando contraiga nuevo matrimonio después de quedarse viuda o tenga un hijo después de quedarse viuda. Lo que me ha preguntado... o relación análoga dice también, o sea que si... Bueno, sí, pero está hablando a posteriori. El artículo dice, si yo, salvo que el testador diga lo contrario, si el cónyuge viudo tiene un hijo, contrae nuevas nupcias o situación análoga, se extingue la facultad fiduciaria. Pero lo que me ha preguntado Chema es qué ocurre cuando... En caso de divorcio. En caso de divorcio, de separación legal o de separación de hecho, o qué ocurriría si los que viven juntos después se separan, se rompe la convivencia amor usurio. Entonces, por eso... por eso te digo, si se separa ese matrimonio y no hay nuevo matrimonio, y fallece, claro, el testador y no hay nuevo matrimonio por parte de la otra, es claro, o sea, se mantiene pero te tienes que situar antes o después de morirse el cónyuge. El artículo 831, en el párrafo quinto, contempla que después, contempla que si después de morirse el testador contrae matrimonio, situación análoga o tiene un hijo, se extingue la facultad fiduciaria, salvo que el testador haya dicho lo contrario. Sí. E incluso yo planteo una cosa. Si el cónyuge viudo tiene un hijo, pero lo tuvo con anterioridad de quedarse viudo, ¿qué pasaría? Si lo tuvo antes de quedarse viudo. Claro, yo me caso... Hombre, yo creo que se mantendría, ¿no? La fiducia. Yo creo que se va a mantener o no dependiendo de que el testador sepa que tuvo el hijo o no. Ah, bueno. Pues estoy hablando de un hijo antes de fallecer. Yo me caso con mi mujer y tengo 3 hijos. Y después hago la facultad fiduciaria a favor de mi mujer, no la modifico. Y tienes un extramatrimonial. Y ella tiene un hijo, no, ya está divorciada de mí. Y tiene un hijo. Que yo sepa que tenga el hijo o no. Al final la solución está en la confianza. Es como una pregunta. No, por eso digo que tiene sentido lo que decías del padre. Lo que pasa es que la doctrina de los notarios en muchos aspectos un poquito conservadora. Y conservadora no digo políticamente, que no me meto y que posiblemente en algún caso también lo será. Pero que... Sí, sino cautos.
Sí, exactamente. precavidos. Sí, entonces yo digo, a ver, si el fundamento de la figura está en la confianza, es como otra cuestión que os planteo. Sabemos, ¿vosotros sabéis que hay muchos matrimonios que podrían desheredar un cónyuge al otro? Fácilmente. ¿Qué es causa de desheredación de un cónyuge a otro? El maltrato. Los deberes, no, menos duro. Los deberes conyugales, el cónyuge que incumple Sí, el los deberes incumplimiento. conyugales incurre en causa de desheredación. Si yo tengo un cónyuge que es infiel y es causa de desheredación porque la fidelidad es un deber del matrimonio, si yo tengo un cónyuge Sí. que es infiel y lo desheredo en testamento diciendo que es infiel, entiendo que es perfectamente compatible desheredar a mi cónyuge por infiel con delegarle las facultades fiduciarias, porque mi cónyuge puede ser infiel, pero puede ser una persona cabal y tener buen criterio para repartir mi patrimonio entre los hijos en común. Sí, pero ahí puede haber una merma en la confianza, quizá. Bueno, o no. O no, sí, porque, a ver, claro, desde la perspectiva de que va, y sobre todo si es la mujer el fiduciario en este caso, va a proteger más a sus hijos o los intereses de sus hijos, pues sí, claro. Claro, pues por ejemplo. Tienes razón. Por eso, yo comprendo que este tema mío es un droga durísima. Pero para los más como siempre me preocupa que a todos sirva de algo, pues entonces a los que están más iniciados o menos iniciados, pues una conclusión podría ser que esta figura permite diferir la partición y el reparto de los bienes después de la muerte del causante y que se basa en la confianza y que es un testamento que exige trabajar mucho, ¿vale? Claro. Y otra cuestión, precisamente ahora lo que estabas comentando, que lo estás expresando de esta manera durante toda la exposición, hablas del reparto completo de la herencia, o yo lo estoy entendiendo así, y sin embargo, No, perdón. he querido entender que son las legítimas. Y el tercio libre disposición. Perdón, que la legítima hay que entregarla. Lo voy a repetir. Eso ahora, es que a eso llegaré ahora, pero vale. El testador le delega al fiduciario, a su cónyuge o a la persona con la que tiene descendencia en común. El testador ha podido, yo como testador digo, primera cláusula, le lego el tercio de libre disposición al Sevilla Fútbol Club para que le pague a los jugadores. Ah, no, pero no me refiero a eso. Y en el resto de mi patrimonio le hago la delegación a mi cónyuge para que lo reparta entre mis hijos. Pues ya está. Claro. O sea, por eso he dicho que los límites que tiene que respetar el fiduciario son los límites legales, o sea, la intangibilidad de la legítima, la reserva, la colación, y la voluntad del testador, que es lo que llamo límites voluntarios. Por tanto, yo soy fiduciario y me siento y digo, a ver, ¿qué me dice la ley que tengo que respetar, imperativos legales, y qué me dice el testador que tengo que hacer? ¿Y de qué parte del patrimonio del testador puedo disponer porque del otro ya ha dispuesto él? ¿Sabes? Claro, pero a lo que me refiero es que en el momento en que esta persona ha fallecido y ha fallecido y se abre la herencia, las legítimas estrictas sí que hay que entregarlas. Bueno, eso... Hay que adjudicarlas. Eso, ¿se haría una herencia por la parte de las legítimas y después se irían haciendo adiciones? Mira, hay que diferenciar si los legitimarios son hijos comunes o no comunes. Por tanto, a los hijos comunes no se les puede diferir en el tiempo la legítima y además se le puede pagar con el 831 en el 2003, en el año 2003, es la primera vez que en el Código Civil se habla de legítimas estrictas, ¿vale? Entonces, si son descendientes comunes, el pago de la legítima no se puede aplazar y además se puede pagar tanto con bienes privativos del fiduciario como bienes privativos del fiduciante como con bienes de la sociedad ganancial liquidada, disuelta y no liquidada. Vale. A los descendientes no comunes, tampoco se le puede diferir el pago de la legítima. Y además, ahí la doctrina discute de qué legítimas hablamos. El Código Civil, en el 831, dice que no podrá el fiduciario alterar el régimen de las legítimas de los descendientes no comunes.
Entonces, ese alterar una doctrina compuesta por notarios, básicamente, dice que es la legítima estricta de los descendientes no comunes, y otra doctrina compuesta por profesores principalmente dice que es la legítima amplia. Y una tercera doctrina que la dice una profesora que es una gran experta en sucesiones, que es la profesora García Rubio de Santiago de Compostela, y es la que yo veo también correcta, es que la legítima, eso no alterar el régimen de las legítimas de los descendientes no comunes, significa que salvo que el testador diga lo contrario, la legítima de los hijos no comunes es la legítima amplia. De acuerdo. ¿Vale? Y la Perdona. La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 2015, ratificada por la sentencia del Supremo en 2019, dice, de todo lo que os he dicho, que la legítima, en ese caso se enjuiciaba de los descendientes comunes, no puede ser aplazada. Porque una cosa es que se les delegue la facultad de fiduciaria y otra es que vía facultad de fiduciaria se postergue el pago de la legítima, que como sabemos es intangible cualitativa y cuantitativamente. Los notarios, Rueda Esteban, Garrido de Palma, alguno más que por ahí, dicen que no habría que pagarla. Claro, porque eso es lo que le viene mejor a un notario cuando se redacta un testamento, dejarle toda la sartén por el mango al cónyuge viudo. Pero claro, y a los notarios yo creo que también sería mejor, pero no podemos saltarnos las legítimas mientras existan. O sea, las legítimas hay que pagarlas. Claro. Y la última, muchas gracias. Y la última, que te he entendido, no te he entendido creo que bien, que es que el cónyuge viudo puede no hacer nada durante su vida, suponiendo que le haya delegado esta facultad para toda la vida, puede no hacer nada y en su testamento que redacte después de muerto hacer ese reparto. Sí, y puede cambiar el testamento 20 veces. Vale. Pues nada, Juan Pablo, muchísimas gracias por todo. De nada. Muy amable. Una cosa, veo a Fede por el chat y me dice, si yo en el testamento instituyo heredero por parte igual a mis hijos o establezco cualquier tipo de institución y tal, ¿cómo tiene que actuar el cónyuge fiduciario sucesorio? Claro, yo instituyo heredero a mis hijos por partes iguales, yo testador, y el fiduciario lo que hará es rellenar las partes iguales, ya de que viene adjudica en pago de esos derechos hereditarios. Claro, ¿cómo sería el proceso? El proceso sería, y me salto ahora algunas cosas, pero bueno, sería que muere un señor que ha hecho uso de estas facultades. Se hace escritura de herencia donde se acepta la herencia. Y posteriormente, voy a cerrar micrófonos. Perdón, están cerrados. Sí. Decía, hay un señor que otorga testamento y dice que le delega la facultad sucesoria a su cónyuge viudo. Hay dos opciones. Una, hacer una escritura de aceptación de herencia, liquidar el impuesto todos los herederos por partes iguales, si es lo que ha dicho el testador, porque al final va a ser así, y ya irá el cónyuge viudo rellenando esas legítimas, rellenando esos derechos hereditarios. ¿Qué ocurre si el testador le delega la facultad al cónyuge viudo y el cónyuge viudo puede darle a uno la legítima estricta, a otro mejor, a otro libre disposición? Pues lo suyo sería también la aceptación de herencias, liquidar todo por partes iguales y a medida que se vayan adjudicando bienes, a ir haciendo complementarias. También os digo, en el tema fiscal está un poquito verde el tema. Yo creo que sería lo más limpio, como digo yo, lo más limpio sería que cuando se ejecute la herencia se pagaran los impuestos, pero claro, pueden pasar 20 o 30 años. Entonces, claro, también haciendo a ver si usted se ha muerto y yo qué culpa tengo que usted haya hecho uso de porque además estas herencias suelen ser herencias cuantiosas también. Por ejemplo, la que dio lugar a la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid era una herencia de 8 millones de euros. Entonces, fiscalmente puede ser un totum revolutum. Me inclino por hacer la liquidación todos por partes iguales y a medida que después se vayan haciendo... Pero claro, después han podido prescribir el impuesto de sucesiones, que será lo mejor incluso si hay desfases. Pero claro, al que después herede solo la legítima estricta y haya liquidado impuestos por la legítima estricta y haya liquidado impuestos por una tercera parte y después por 3 hermanos y después herede una novena parte por su legítima estricta, por no va a hacer gracia. A lo mejor la opción también es que el testador diga que se paguen con su patrimonio todos los impuestos que genere la partición hereditaria y ya está, ¿no? Bien, voy a seguir. La verdad es que
Son ya las 7:15. Bueno, respecto a la naturaleza jurídica, solo decir que el fiduciario lo que está es cumpliendo, ejecutando una disposición mortis causa del otro testador. Bueno, decir, bueno, hemos dicho antes que la fiducia sucesoria es una excepción material al carácter personalísimo del testamento consagrado en el artículo 670, ¿no? En que dice que el testamento es un acto personalísimo, porque nos tiene que quedar claro que el fiduciario no hace testamento, no otorga testamento por el testador primitivo, sino que ejecuta un encargo, ¿vale? Ejecuta un encargo. Bien, voy a irme, tendré que decir muchas cosas. Vale, bueno, sí decir que, bueno, que insistir en que el artículo 831, los notarios que se han aproximado a esta figura, a los que he nombrado ya, ¿no? Martínez Sanchí, Rueda Esteban, Díez Gómez, Seda Hermosín, pues todos dicen que es un artículo muy interesante y que tiene muchas bondades, pero que, bueno, pues que no se atreven a aplicarlo, no se atreven a aconsejarlo, ahuyenta a los abogados por la incertidumbre interpretativa que pueden traer, y obviamente si va un cliente con un abogado a una notaría a asesorarse, pues tampoco quiere plantear que después tenga un juicio muy grande, ¿no? Pero en lo que coinciden, como digo, estos notarios es que la mayoría de los matrimonios bien avenidos desearían dejarse recíprocamente el mayor poder posible sobre la herencia, como una unidad, y que eso se consigue mejor con la fiducia sucesoria, porque como he dicho, mirar las amplias facultades de este artículo, que yo, mi cónyuge, podría pagar la legítima de mis hijos en mi herencia con bienes de ella. O sea, con bienes privativos de ella, lo permite el artículo, ¿no? O sea, que las facultades son muy amplias. Bueno, respecto a quién puede ser fiduciario, ya hemos dicho que fiduciario puede ser el cónyuge o persona con la que se tenga descendencia en común. Cuando se habla de la persona con la que se tenga descendencia en común, pues la doctrina, sobre todo compuesta por notarios, dicen que solo la descendencia en común no es suficiente, que debería de haber una convivencia o una sucedáneo de la affectio maritalis. Hay una minoritaria doctrina en la que yo me adhiero, que considero que con la condición de tener descendiente es suficiente. Es suficiente. No es necesario que siga existiendo el vínculo, que sea con una persona casada o que, perdona, que es suficiente con tener descendiente común. Por tanto, aparte, Juan Pablo, que el número 6 lo dice claramente, ¿no? Que simplemente... Sí, pero la doctrina compuesta sobre todo por Rueda Esteban y Martínez Sanchí dicen que eso debe interpretarse, vamos a ver, que si tú una noche tienes una relación sexual con una persona y tiene un niño, que eso no debería de ser base suficiente para la fiducia sucesoria, que debería de exigirse una convivencia. Entonces yo me planteo, entonces estamos distinguiendo entre el que está casado, el que se casa pero se separa, el que no se casa y tiene un hijo y vive con una persona y vive con ella, y el que ni se casa ni vive con alguien pero tiene un hijo en común con alguien. Y creo que además es discriminatorio. Si la figura se fundamenta en la confianza no entiende de matrimonio, la confianza no entiende de affectio maritali, la confianza es una cosa que se gana por las circunstancias de la vida. Además, no es una confianza jauja, es una confianza guionizada por el testador. O sea, que el fiduciario, tú ya abrirás el abanico de posibilidades o no. Por tanto, es lo que os he dicho antes. ¿Por qué tiene que ser un encargo unipersonal? Yo, Amancio Ortega, con 44 años, me caso, tengo 2 hijos, me divorcio, me caso otra vez, tengo 2 hijos, me vuelvo a divorciar y me detectan una enfermedad terminal y tengo 2 mujeres y 4 hijos, 2 de cada matrimonio. ¿Por qué no podría encargarle, decirle, quiero que mis hijos de primer matrimonio hereden la empresa A y quiero que mis hijos de segundo matrimonio hereden la empresa B? Y la persona con la que he tenido 3 hijos, el otro progenitor, será el que cuando mis hijos presenten las actitudes suficientes decida a qué hijo le va a dejar el 51% de la sociedad y el otro el 49%. O podría ser perfectamente. El derecho tiene... A ver, vosotros, porque desgraciadamente, aunque he hecho mucho de menos la notaría, ya no trabajo en notaría, ustedes sois
solucionadores de problemas, pulsáis la sociedad. Y la sociedad actual es una sociedad ilíquida, flexible, en que puede tener una persona hijos con varias personas. Yo no creo que haya que moralizar el derecho hasta cierto punto, y en determinadas cuestiones posiblemente sí, que tengan que ver con derecho a la vida, pues eso ya es otra historia, que no tiene nada que ver con nosotros. Pero ¿por qué no puedo hacerle el encargo a 2 personas con las que he tenido descendencia en común? El derecho sucesorio está para proteger, está para que sea manifestación de la libertad de una persona. Que no sea jauja, pero que haya canales y que haya seguridad jurídica. Es más, hay algún autor que ha dicho, si el artículo 831 dice descendencia en común, mi hijo es descendencia en común mía y de mi padre. O sea que pero bueno, no, eso ya será una interpretación demasiado literal, ¿no? Bien, sigo. Repercusión de las situaciones de crisis matrimonial. Como he dicho, considero que como se basa en la confianza, que una persona se divorcie, se separe legalmente, se separe de hecho, no debe afectar a la fiducia sucesoria, porque se basa en la confianza. Bien, sigo adelante un poquito. Bueno, ya hemos dicho que el artículo 831 en el párrafo 5 prevé 3 causas de extinción de la fiducia sucesoria, salvo lo que diga el testador lo contrario, que es cuando contraiga nuevas nupcias, cuando tenga un hijo posterior al quedarse viuda o situación análoga al matrimonio. Salvo que lo excluya el testador, que diga, mira, yo le delego la facultad a mi cónyuge porque confío en ella o en él, me da igual que se case o que no se case. Yo me planteo, bueno, se lo plantea también a otras personas antes que yo, si no podría haber otras posibles causas de extinción de la fiducia sucesoria. Esto que enumera el artículo 831 en el párrafo 5 son causas de extinción de la fiducia sucesoria numerus apertus o numerus clausus. Yo creo, y Cedar Mosín es el que me pone sobre la pista, que si se trata de una figura basada en la confianza, también se debería de extinguir la fiducia sucesoria si el cónyuge viudo con posterioridad sé que es privado de la patria potestad, o es declarado en concurso de acreedores, o es declarado pródigo, o cualquier otra circunstancia. Entonces, como es jugar a adivino, creo que una cláusula interesante podría ser que el testador establezca en el testamento que la facultad fiduciaria quedará extinguida cuando se produzca cualquier circunstancia en la persona del fiduciario que hubieran supuesto la pérdida de confianza de una persona razonable. Y usted, es que yo no sé lo que va a hacer mi excónyuge cuando yo me muera. A lo mejor coge una depresión y le da por el alcohol. Pues entonces, prever que en supuestos que a una persona normal le harían perder la confianza, entrará en juego esa cláusula. Un poco abierta. ¿O qué pasa si es indigno o para heredar? Bueno, en la desheredación y en la indignidad no quiero entrar porque entonces voy a liar mucho y voy Vamos, yo entiendo, y lo hace también Rueda Esteban, que una persona que es declarada indigna con posterioridad al fallecimiento del causante, no se le deben de extinguir las facultades fiduciarias, salvo que la causa de indignidad la conociera el testador. Y si la conocía y no la ha revocado la facultad fiduciaria, o la conocía y no lo ha puesto de manifiesto, que las causas de indignidad, como sabéis, casi siempre coinciden con las causas de desheredación, pues debería de seguir en juego. Bueno, con todo esto, casi que no me entra en faena, pero sí voy a hacer brevemente alguna referencia a las facultades que tiene el fiduciario. El artículo 831 dice que podrán conferirse facultades al cónyuge en testamento, donde pone cónyuge, léase, persona con la que se tenga descendencia en común, que lo dice en el último párrafo, para que fallecido el testador pueda realizar a favor de los hijos o descendientes comunes, mejoras incluso con cargo al tercio de libre disposición. Y en general, adjudicaciones o atribuciones de bienes concretos por cualquier título o concepto sucesorio, o particiones, incluidas las que tengan por objeto bienes de la sociedad conyugal disuelta que esté sin liquidar. Por tanto,
como decía el querido y admirado Valle de Goitisolo para Miguel Ángel, Muchas gracias. se habilita al sobreviviente para que haga lo que considere oportuno, tanto en el quantum como en los bienes de la herencia del testador. Por tanto, se habilita al sobreviviente para, de una parte, fijar el quantum de la cuota sucesoria, por ejemplo, puede dar la legítima trista 1, y de otra, señalar los bienes que deban integrar cada cuota, pudiéndose una cosa sí y otra cosa no. Importante, todo acto que haga el fiduciante es un acto particional que realiza en nombre del testador. No le está donando el fiduciante, está ejecutando un encargo. Hay algunos aspectos que considero especialmente delicados. Por ejemplo, lo hemos hablado antes. Liquidación unilateral del régimen económico matrimonial. Los notarios, en su mayoría, dicen que sí, pero que designando un contador partidor ad hoc, o sea, un contador partidor para la liquidación de la sociedad ganancial en su testamento. Y ese contador partidor realizará la liquidación de gananciales con el cónyuge viudo. En la mayoría de la doctrina que componen profesores de universidad establecen que no, que bajo ningún concepto el cónyuge viudo puede liquidar solo la sociedad de gananciales. Yo me inclino también por lo mismo, porque, como digo, podría darse la circunstancia que en el cónyuge viudo concurra la situación de, por ejemplo, el testador la podía dejar al cónyuge viudo el tercio libre de disposición en pleno dominio. Por tanto, heredero de parte alícuota, heredero de parte alícuota o legatario reserta, como lo queramos establecer, heredero, liquida la sociedad gananciales él solo, yo me lo como y yo me lo guiso. Además, es una especie de contador partidor con facultades mucho más amplias. Yo creo que no es acertado que yo creo que lo correcto es que el cónyuge viudo liquide las sociedades gananciales con los herederos. Y además, si hay herederos, si hay legitimarios menores de edad, con las correspondientes figuras de defensor judicial, etcétera, etcétera. Yo, en mi humilde opinión, y bueno, respaldado por algunos profesores, como he dicho, creo que el fiduciario no puede hacer la liquidación de las sociedades gananciales unilateralmente. Ya digo que hay un sector amplio de notarios que dicen que sí, pero que con un contador partidor ad hoc. La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 30 de diciembre de 2015 dice que sí, que unilateralmente puede hacer el cónyuge viudo la liquidación de gananciales. La liquidación de gananciales, sí. Dice la sentencia que aunque había dos contadores partidores, a los que llama auxiliares, la sentencia, aunque es una figura que no existe, auxiliares que ayudan en la liquidación de gananciales, pero que la liquidación unilateralmente realizada por el cónyuge viudo sería válida. No hay autocontratación, efectivamente. Entonces, claro, entonces yo entiendo que hay autocontratación, múltiple representación, contraposición de intereses y un paso más doy. El testador le delega facultades al cónyuge viudo, pero el cónyuge viudo, al liquidar la sociedad gananciales unilateralmente, está apropiándose de intereses de los legitimarios, porque los más interesados, o uno de los grandes interesados en que la liquidación de gananciales sea correctamente hecha, son los legitimarios. ¿Quién protege los intereses de los legitimarios? Vale que el cónyuge viudo haya recibido un encargo, pero usted ha recibido un encargo para lo suyo y para lo del testador, pero no para vigilar que la liquidación de gananciales se hace bien. En el fondo subyace un problema que también os planteo. La sentencia de la Audiencia Provincial, que ha sido ratificada por el Supremo, dice que es válida la liquidación de gananciales realizada solo por el cónyuge viudo. ¿Pero qué pasa? Que en la liquidación de gananciales y posterior partición hereditaria que hizo el cónyuge viudo solo y adjudicó bienes, al hijo que pone el pleito le correspondieron por legítima estricta 500.000 euros. Pero después del pleito le han correspondido 1.280.000 euros. Porque qué casualidad que el cónyuge viudo, con los contadores partidarios auxiliares, omitieron incluir a efectos del cálculo de la legítima, la reunión ficticia de donaciones, una donación dineraria que el fallecido le había hecho a una nieta de 6 millones de euros.
yo hablo de forma muy coloquial con que algo no es higiénico o para la salud de la herencia o para la salud de la buena partición hereditaria. Yo creo que para la salud de la buena partición hereditaria, darle tantísimo poder al cónyuge viudo es peligroso. Porque al final, claro, nosotros en la notaría solemos como darle mucha protección a los cónyuges, a los que vienen, que es normal, es el cliente. Pero bueno, también te cuentan una película o una parte de la historia. Así que yo digo, tal vez estaría a favor, no de eliminar la legítima, pero de que fuera inferior. Pero la legítima existe. Y si la legítima existe, la tenemos que respetar. Y la tenemos que respetar y realizar particiones hereditarias y planificaciones testamentarias con todas las de la ley. Así que el Supremo y la Audiencia Provincial dice que el cónyuge viudo no necesita a nadie para liquidar sociedades gananciales. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, yo digo lo que dice el Supremo, que es lo que si me llegara mañana a la notaría haría, pero también al final las normas y las sentencias cambian, con lo cual espero que algún día, no sé si cojará este tema o no. Voy a avanzar y después abrimos un turno de preguntas. No sé si estoy siendo muy pesado, la verdad es que... En fin, sigo. Se plantean dudas sobre si el fiduciario puede instituir herederos y legatarios. Yo creo que el 831 es muy claro, por cualquier título o concepto sucesorio, o particiones, y los protagonistas de la partición son los herederos principalmente, y en su caso los legatarios. Por lo tanto, yo creo que el fiduciario sí puede designar herederos y legatarios. Hay una discusión doctrinal, hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Yo creo que sí. Después se plantean también dudas sobre si el fiduciario puede desheredar o puede perdonar una causa de desheredación. Los notarios dicen que sí, pero siempre que esté autorizado el fiduciario. Yo creo que no, que la desheredación, tanto establecerla como levantarla, es una facultad personalísima. Y si el ofendido, el que fue ofendido, no está, no lo debería de poder hacer el cónyuge fiduciario. Esto es más discutible. No tengo duda en que la indignidad, las causas de indignidad tampoco las puede perdonar el fiduciario. Hay algún autor que dice que sí. Voy acabando con los límites. ¿Cuáles son los límites que tiene el fiduciario? Los límites que tiene el fiduciario son subjetivos y objetivos. Dentro de los límites subjetivos están que solo puede beneficiar a hijos o descendientes comunes. Hijos o descendientes comunes. Y que tiene, por tanto, esa es el principal. Los destinatarios siempre hijos o descendientes comunes. Límites objetivos, los que marque la ley. Intangibilidad de la legítima, las reservas hereditarias, el deber de colacionar o no colacionar en función de que se haya establecido las posibles donaciones previas, intangibilidad cuantitativa y cualitativa de la legítima, límites voluntarios, los que el testador haya establecido. El testador dice, a este quiero que le dejes inmueble, a este dinero, o quiero que le dejes inmueble a todo el mundo, o quiero que le dejes dinero a todo el mundo. El testador es, en definitiva, el que va a guionizar su partición a través del fiduciario. ¿Qué pasa con las legítimas? Pues en cierto modo lo he dicho. Las legítimas de los descendientes comunes no pueden ser aplazadas, lo ha dicho además la sentencia de la Audiencia Provincial. Las legítimas de los descendientes comunes no pueden ser aplazadas, pueden ser pagadas con bienes privativos del causante, del fiduciario o del fiduciante, o de la sociedad gananciera disuelta y no liquidada. Por tanto, pars valoris, la legítima se contempla como un derecho de crédito. ¿Qué pasa con los descendientes no comunes? He dicho antes que en el Código Civil se establece que el fiduciario no podrá alterar las legítimas de los descendientes no comunes. ¿Cómo se entiende lo de no alterar? Para un sector de la doctrina compuesto por notarios, no alterar significa legítima estricta. Para un sector de profesores universitarios significa legítima amplia. Y para una tercera opción, que yo creo que es la adecuada, que dice la profesora que he dicho antes, Maripaz García Rubio, en principio, la voluntad del testador,
Y si el testador en su testamento, al hacer las facultades fiduciarias, delegar las facultades fiduciarias, no ha dicho nada, no ha dicho lo contrario, al descendiente no común se le tendrá que dejar la legítima amplia. Yo ya, suponiendo que no haya ido, estoy abierto a preguntas, y a dudas y a problemas que tengáis. Quisiera hacer una pregunta. Yo trabajo en Ibiza, en las Islas Baleares. Soy de Madrid y tal. Aquí veo una similitud con las expolis, en la que se dejaban instituciones herederos a hijos no nacidos y con la condición de que estos dejen tal, o a la esposa, que si uno de los dos fallece, dejen heredero al hijo mayor o a tal. ¿Puede haber una similitud con las expolis? Sí, totalmente. De hecho, ahí en Baleares, no sé en qué isla. Ibiza. No, pero no sé en cuál se permite. La tuya sí sé que es Ibiza. Te envidio. No sé, se han caído un poco en desuso, pero están todavía ahí. Sí, pero que incluso se permite que se haga a favor de alguien que no sea el progenitor. Sí, sí, efectivamente. Sí, sí. Es más, por ejemplo, yo me planteo lo siguiente. ¿Por qué no se podría hacer esta delegación a una persona con la que tiene descendientes en común, pero no acotarla solo a los descendientes comunes? Yo digo, delego las facultades fiduciarias a mi cónyuge, para que a los dos hijos que tenemos en común y a un tercero que no es en común, estableciendo unas pautas, el testador ejecute el testamento más tarde. Claro, los afectos de una madre que tiene que ejecutar con sus hijos, puede, porque yo he conocido particiones hereditarias donde los hijos no comunes han cuidado de la que no era madre, mal llamada, porque no me gusta esa palabra, madrastra, ¿no? O sea que el derecho sucesorio es tan rico en matices y tan huérfano de sentencias por lo bien que se hacen las cosas en las notarías, que si hubiera conflicto lo solventaría un juez. Y todos sabemos que las particiones hereditarias, yo os he dicho al principio que una de las bondades que García Goyena veía en la fiducia sucesoria es que evitaban los largos juicios de testamentaría. Yo le dejo la herencia, toda mi herencia, mi empresa, a mi hijo, que le pague la legítima a los otros, que en derechos forales en algunos es una legítima nominal y punto y pelota, ¿no? O sea que de hecho, vosotros en Islas Baleares tenéis un derecho sucesorio muy rico, porque también tiene muchas cosas que existen en el derecho catalán, que también es muy rico en materia sucesoria. Correcto. Y además ahora están muy de moda aquí los pactos sucesorios, que aparte que es un anticipo de unos derechos legitimarios o hereditarios que puedas dejar a un hijo, también en los pactos puedes instituir herederos y algunas condiciones hereditarias futuras. Porque además, fíjate, que el otro día hablaba con un compañero, justamente con Miguel Ángel, los pactos sucesorios se dan parte al Ministerio de Justicia. O sea, tú puedes pedir un certificado de últimas voluntades y te sale testamento y pacto sucesorio. Tienes que tener en cuenta pactos sucesorios por si acaso. Hombre, yo os digo una cosa. Yo, desde la misma forma que al principio, cuando me confesaba, decía que me aproximé al artículo 831 para enterarme, porque no me gustaba, le cogía el miedo. Es complejo, sí, hay que tener miedo. A los pactos sucesorios, que es el futuro, ojo, digo que el futuro del derecho de sucesiones pasa por los pactos sucesorios, bueno, el futuro, que se aprobará antes o temprano, es una figura que no conozco. Los pactos sucesorios, cuando alguien me habla de pactos sucesorios, me encojo. Entiendo que es un contrato. No, todo lo contrario, lo entenderías perfectamente. Son muy similares los gallegos y los de Baleares, pero lo entenderías perfectamente. El día que te echen en cara lo comprenderás, pero a la primera. Pero como no lo he estudiado en profundidad, porque yo soy tan masoquista que me meto en unos toros que, de hecho, hace poco hablaba con un catedrático que es una autoridad en derecho de sucesiones, el profesor Tomás Rubio Garrido, y me dijo, ¿quién te ha dicho que estudies ese tema? Y digo, no me lo ha dicho nadie. El loco soy yo. Y bueno, siempre lo digo con respeto y con humildad, por supuesto, que al final, mientras más estudias, te das cuenta lo poco que sabes, porque Correcto. es un mundo, ya digo, el 831 habla de la liquidación de gananciales. Bueno, ¿y qué pasa con los bienes en proindiviso si tu pareja con la que no estás casada tiene bienes en común? O estás casado en separación de bienes, que es lo que se casan los matrimonios jóvenes. Aquí Ahora, hay mucho, aquí eso es muy común, muy normal.
además, lo normal es que la Amancio Ortega de turno esté casada en separación de bienes. O sea, Aquí en Baleares, como bien sabes tú, es separación de bienes. La mayoría de los bienes son todos casi en común, indivisamente entre los cónyuges. O sea que... Siento si he sido un poco a matacaballo. No, así, lo que pasa es que es dentro de mis conocimientos, que son ínfimos, veo que el 831 es un Miura. Es un Miura que para poderlo aplicar tienes que meterte en las entrañas de los testadores, aparte de saber su patrimonio, cómo está, para poder asesorar muy correctamente, afinar muy bien a todo lo que tú has expuesto. Que es interesante, claro, pero hay que estudiar muy a fondo el artículo. Me hubiera gustado entrar en más casuística. No, pero yo comprendo que es complejo, pero es muy interesante las charlas que ha dado. Es un inicio para meterse en él y comprender muchas cosas. Esa era la de mínimos que yo me planteaba, porque a mí yo he escuchado tantas conferencias o tantas charlas en las que no me he enterado de nada, que me preocupa mucho que el que me escuche, cuando apague el portátil, sepa algo o refuerce algo que no sabía o que caiga en algo nuevo, ¿no? Eso seguro que sí. Eso cuenta con ello. Yo creo que por lo menos interés en el artículo se ha podido generar. Como yo voy a mandar en Intercambio FEAPEN, que ya lo mandé en su día, mi artículo, al final hay un anexo que viene un modelo de testamento. Lo voy a mandar, además de en el artículo en PDF, el modelo del testamento en Word, por si os puede ser útil. Ah, pues sí, sería de agradecer para estudiar con el artículo por delante, ir estudiando el tema. Claro, entonces yo animo a que usemos esto. Además, es una figura, es como el lince ibérico. Esto solo existe en España. Yo he hablado con catedráticos de alemanes, italianos, ingleses. De hecho, me lo van a publicar en Italia el artículo porque tiene tantos matices y es tan rico en matices que es muy atractivo. Claro, también tiene sus peligros. Pero, ¿qué testamento no tiene peligro? Yo una frase que decía mucho cuando redactaba testamentos en la notaría es: el que le diga a usted que este testamento no va a dar problemas, le está mintiendo. Todos los testamentos son susceptibles de dar problemas porque la condición humana da problemas y porque no podemos ir, cuando muere una persona, al cementerio y preguntarle: oye, ¿tú qué querías decir cuando le dejabas a tu primo del pueblo la casa del pueblo? Que en el pueblo tienes 10 primos. ¿Sabes? Entonces, muy buen ejemplo, sí señor. O sea, bueno. Aquí el problema que tienen en hacer testamento es: mi hijo o mi hija, ¿con qué marido o mujer van a dar? Entonces no saben cómo dejar los bienes. Y ahí es donde... También hay una cosa muy curiosa que dice un compañero que este sí que es un crack también, que su padre era notario, el profesor Capilla Roncero, y es un hombre, es una enciclopedia, y es catedrático de Derecho Civil. Dice que él nunca ha estado de acuerdo con que los muertos rijan el mundo de los vivos. Entonces, claro, yo me acuerdo muchas veces de haber dicho, cuando he hecho el testamento del uno para el otro, me ha dicho uno de los dos cónyuges: ¿os podéis imaginar cuál normalmente pregunta eso? Si mi cónyuge se casa con otro, y digo, pues usted, si se casa con otro, o con otra, o con pulpo, que disfrute. Que disfrute. Porque ¿en qué nos vamos a meter si se casa con otro? Bueno, porque disfrute la vida. Mira, a mí se me dio un caso, porque aquí es muy típico de, cada vez un poco menos, pero de dejar el usufructo al cónyuge, el usufructo universal, siempre y cuando no contraiga ulteriores matrimonios. Entonces, en un testamento que estaba haciendo, digo, bueno, le pongo lo de... Él dice, no, y si se casa, dice, bueno, y se casa por segunda vez, es que le ha ido muy bien el primero. Está claro. O sea que... Bueno, son muy dados que el usufructo es sagrado, muy sagrado. Y sobre todo, importante que ahora tiene ya 70 años, que no contraiga ulteriores matrimonios. Eso es muy dado aquí por Ibiza, ¿eh? Y eso yo dudo que sea constitucional en los tiempos actuales. No, pues aquí hay muchos testamentos así, ¿eh? Sí, pero esa cláusula podría llegar a declararse... Sí, hombre, actualmente podría llegar a anularse, o por lo menos a no tenerse en cuenta lo del matrimonio, vamos. Mira, en los matices en los testamentos es tan curioso como una anécdota, una cuestión que os voy a comentar. Yo escribí un libro hace unos años sobre la designación del beneficiario, los planes de pensiones y su inclusión en el caudal hereditario. ¿Qué ocurre cuando yo designo un plan de pensiones? Bueno, pues
hay sentencias, una sentencia de Madrid, de que la cláusula última del testamento diga revoca todas las disposiciones de última voluntad, a que diga revoca todos los testamentos anteriores. Si dice revoca todos los testamentos anteriores, no está revocando la designación de beneficiario que existe en la póliza del plan de pensiones. Ahora, si dice que revoca toda disposición de última voluntad, sí está revocando la designación de beneficiario del plan de pensiones. Por eso yo me acuerdo también un articulillo que escribí hace poco que decía lo importante que es que tanto la renuncia a una herencia, porque renunciar a una herencia puede estar llevando que estés renunciando al plan de pensiones, como la cláusula de revocación última de estilo de los testamentos, la incidencia que puede tener. Por eso habla de lo importante de que el que revoca o renuncia, disposiciones testamentarias anteriores o el testamento al que ha sido designado, esté adecuadamente informado, porque estoy seguro que cuando llega alguien a vuestra notaría para otorgar testamento no le decís, ¿usted tiene hecho un plan de pensiones? O sea que, bueno, en fin, que encantado de ayudar lo que pueda. Muchísimas gracias por todo. Porque soy, lo digo de verdad, yo admiro mucho a la gente que trabaja en notaría porque sé el esfuerzo que se hace y más en los tiempos actuales que estamos viviendo por situaciones de enfermedad y de temas de inseguridad laboral. Y yo me quito el sombrero porque a mí me dicen compañeros míos en la universidad que yo haya trabajado en notaría me da un plus muy grande, porque cuando hablamos de sucesiones, incluso con personas que llevan mucho tiempo trabajando tema y eso, se nota la práctica que se adquiere en la notaría. O sea, vosotros y los notarios sois los grandes conocedores del derecho de sucesiones. Así que nada, que muchas gracias por lo que la notaría me dio. Y me sigue. Gracias a ti. Pablo. Gracias a ti, Juan Pablo. Muchas gracias a ti, Juan Pablo. Gracias a todos. Gracias a ti. Muy bien por Muchas esta gracias, Juan Pablo. magistral clase que es habitual en ti No. y has puesto el listón donde tú sabes ponerlo. Nada, un Muy placer. alta cualificación. Como decía mi abuelo, a vuestros pies. Un placer. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Escúchame, Juan Pablo, yo el lunes no doy la clase, me has acojonado. Coño, eres un profesional dando clases. No. Es que te guste lo que haces y que respetes a quien se las va a dar. No te preocupes, Chema, que iremos a por ti, no te preocupes. Se notan las tablas. Un abrazo. No te Juan acuerdes, Pablo, es un placer tenerte. Chema, el lunes yo duermo la siesta, no te preocupes. Un abrazo fuerte. Venga, un abrazo a todos. Miguel Ángel, un Gracias abrazo. para todos. Gracias, adiós. Igualmente.